Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora, día 1 de junio, empieza el veranito aquí en esta parte del norte. Bueno, dicen que la Tierra, ¿no? Los que estamos en la parte de arriba, pero es que a lo mejor estamos al revés, no se sabe eso, pero bueno, para nosotros ha empezado el verano y para los demás el invierno. Dicho esto, en la descripción del vídeo pues tenéis los datos de contacto de Claudia para todo el tema terapéutico o formativo, mi contacto, pues si necesitáis para algo, y a todas las plataformas donde salimos ahora en vivo, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana resubimos en Rumble, Spotify, Instagram y alguna que me dejo, por ahí andarán. Lo que os quiero decir, los que estáis en YouTube, darle al like, que nos ayudáis al posicionamiento y compartan este vivo, este directo ahora. Cojan el enlace, lo copien y lo pegan en Telegram, en WhatsApp, en donde ustedes quieran, para avisar de que estamos en vivo o tienen el enlace para verlo más tarde. Y ahora, pues tenemos a dos amigos, voy a meterlos uno a uno para que vayan entrando. Voy poniendo primero a Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Muy bien, disfrutando hoy con la lluvia, disfrutando aquí en el verano con lluvia, o primavera. Pero Claudia, bien, que sí. estás en Murcia, ¿verdad? Era Murcia, sí. Estoy en Murcia, Bullas, pero aquí llevamos ya 10 días con el tiempo, como siempre, un poco extraño, con lluvia y para mí vivimos el ciclo completo, porque hay sol, hay calor, lluvia y frío y viento, o sea que tenemos las estaciones en un día, el ciclo de la vida, el ciclo del ser humano. Hombre, si viviéramos en el mundo intraterreno la cosa cambiaría, pero de momento nos toca pillar con todo lo que pasa en la superficie. Es lo que hay. Bueno, te muestra el ciclo de la vida, es eso, el cambio continuo. Así que, pues nada. Muy bien, y ahora vamos a presentar a Víctor, que no sé si me acuerdo, ¿estabas en Israel, Víctor? Hola, ¿qué tal, Luis? Efectivamente, en Israel, sí. Ahí está, ahí. Aquí hemos tenido tormentas de arena esta última semana, varias, ya, y hoy otra. O sea que vamos, estilos distintos, pero revueltos también. Madre mía, y eso y más la política que está revuelta, pues ya no te cuento, ¿no? Con todo eso, en esa La zona. política, sí, bueno, yo la verdad que no me entero tanto porque desconecto un poco de los medios y es todo en hebreo y complicado, pero sí, se palpa que Te sí. suena hebreo, ¿no? Te suena judío. A ver, de chino te suena hebreo, ¿no? Es complicado. Bueno, sí, Bueno, es difícil. no, Pero mira, mejor, otra calentamiento de cabeza que me ahorro. yo cuando veo Sí. la escritura digo, esto bajaron los Anunnakis y dejaron esta escritura aquí, a ver quién la entiende ahora. Pues algo de eso, sí. Con lo valioso que es, con lo valiosa que es la escritura. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, para la gente que nos está escuchando, es adiós a las armas contra la opresión. Y hablamos de tema de espiritualidad, ¿eh? No estamos hablando del tema directo que suena en el título, pero yo quiero que Claudia nos lo explique en un minuto, porque a mí cuando me lo dijo al principio me quedé todo chocado, porque dije, oye, Claudia, hablando de estos temas me ha metido en geopolítica, pero no. No es geopolítica. Fíjate, adiós a las armas, justamente las armas o esa batalla está dentro del cuerpo. Y bueno, si lo vemos así, pues imagínate que si yo puedo gestionar y solucionar lo que está dentro, ya puedo solucionar bastante lo que hay afuera. Pero bueno, vamos a hablar justamente de adiós a las armas en relación al ser, a la persona, al ser humano que está aquí materializado, uniendo el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en este caso, pues Víctor, como siempre, este hermano espiritual, un compañero de viaje que nos ayuda y nos aporta su experiencia de vida y también su aprendizaje. Y al final todos aprendemos. Así que, pues nada, es un tema que ha venido a relucir porque vivimos en un mundo caótico un poco si lo vemos desde afuera. Pero sin entrar los desde afuera, a mí lo que me ha venido esta semana al canalizar es que teníamos que ponernos en marcha, como diciendo, bueno, ha llegado el momento de gestionar lo que sentimos interiormente y este tema viene a hablar justamente sobre el tema de la opresión que uno pueda sentir porque no tiene paz dentro de lo que uno siente, o sea, lo que son los sentimientos, afectos, emociones, nuestra mente que va como una locomotora y entonces pues la opresión se ve como manifestada. Entonces estamos en un momento, diríamos que delicado porque como sociedad estamos cambiando y por lo tanto hay mucho caos dentro del cuerpo, de lo que es
ya lo que uno siente. Entonces, Adiós a las armas, he traído primero una reflexión antes de empezar con Adiós a las armas. Viene a relucir una parte que me ha venido también por meditación, que es hablar un poquito sobre el ADN. Bueno, en otra ocasión hemos hablado un poquito así a gran rasgo que la información de nuestro ser está en el ADN y que el ADN está cambiando continuamente. Significa que a medida que yo voy viviendo experiencia, mi ADN se va transformando. Por lo tanto, el ADN es importante frente a un estado de opresión. O sea, si yo me siento incómoda en la vida o siento que no me siento armónica por alguna razón que me preocupa, ya sea de salud, ya sea de amor, ya sea de trabajo, cualquier tema que uno vaya a vivir, pues tiene que, por sí, como digo yo, per se, tiene que ir a ver qué pasa con la información que uno tiene adentro. Y bueno, lo bueno de todo es que hay herramientas en el 2023 que tenemos muchas herramientas holísticas que nos permiten trabajar el ADN, que es a través de la intención y a través de meditaciones con mantras o directamente con canalizaciones de terapeutas que hacen de puente para hacer esa transformación y se puede modificar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito con Víctor y con Luis sobre el tema de la parte del ADN que está formada por muchas partes, pero dentro de las partes que está formado, hoy vamos a hablar de la parte que tiene que ver con nuestra divinidad revelada, que tiene que ver con nuestro origen del ADN. Y bueno, para eso vamos a hablar un poquito los inicios, ¿no? Aquí, si lo llevamos a lo que es la información, nos ha llegado por diferentes medios. Uno de los medios es por Crayon, a través de canalizaciones de O'Carroll, y otros canalizadores que han hablado también a través del libro de Ra, que también La Ley del Uno, ha hablado mucho sobre el tema del ADN, cómo podemos modificar lo que nos está pasando interiormente. Entonces, en la capa 7 del ADN se trata habla sobre que recordemos que tenemos una parte implantada en el ADN que tiene que ver con nuestro origen del ADN modificado. Quiere decir que hasta que nosotros éramos animales, antes de ser seres humanos, llevándolo a lo que es la parte más de la expresión de cómo se ha ido evolucionando el sistema evolutivo, pues hasta ese momento nosotros teníamos más la parte de animal o de instinto primario. Y el ADN estaba como por libre, o sea que toda la información que venía se iba, había mucha diversidad y entonces estamos hablando de 100.000 años mínimo de antigüedad de este tema para atrás sobre el ADN. Entonces se habla que a través de seres más avanzados que nosotros, los pleiadianos, ellos intentaron de entrar a lo que es la ayuda para que el ser humano se modificara de alguna manera para mejorar la especie. Y entonces en ese proceso vino esa diferencia, o sea, una incorporación de nuevas herramientas para el ADN. Cuando se habla del ADN, el ADN está formado por varias partes que son multidimensionales y que van interactuando. Entonces, en esas partes hay 3 hilos, tres facetas del ADN que tiene que ver con esa parte de los pleiadianos, que tiene que ver con una parte de ADN modificado para mejorar la especie humana, es decir, para que la especie humana tuviera una forma, un mecanismo de conectarse con el creador, con la fuente, digamos, del creador sobre los sistemas ya planetarios. Estoy hablando más por encima, mucho más encima que lo que es la Tierra, pero bueno, es un poquito para entender lo del ADN. Entonces hoy me ha dicho mi ser interno, mi yo cuántico, que hablar un poquito sobre el ADN, del origen del ADN modificado. Quiere decir que si lo llevamos a esa época y que a través de estas civilizaciones más avanzadas han traído una modificación en el ADN para traernos unas fases, unas programaciones para que nosotros pudiéramos despertar y desarrollar mayores capacidades, aquí se habla que una de las civilizaciones que mejor aprovechó esta información, esta modificación del ADN, fueron los lemurianos. Entonces, a través de los lemurianos, digamos que cada uno trae como una herencia lemuriana y por lo tanto eso me permite, cuando yo soy consciente de esa información,
puedo entrar a un sentido más extradimensional, es decir, salir de lo que es solo la materia, lo que es la 3D, lo que nosotros habitualmente vivimos en el día a día. Esto para una conciencia que a lo mejor no llega al punto de pensar para poder entenderlo, vamos a ver como una herramienta que nos haga de facilitador para que nosotros podamos conectarnos en un sentido menos físico y más extradimensional. Entonces, eso es importante saber que hay unas partes del ADN modificados que nos permiten poder conectarnos con el creador que somos y también nos permite a la vez conectarnos con nuestros registros acásicos maestros, que es donde están las memorias de todas nuestras encarnaciones. Y como tercera fase, que también está inducida a través de este cambio del ADN, el aspecto de la autosanación, es decir, ser capaces nosotros mismos, con los poderes que tenemos cada uno, de autorregularnos y poder gestionar la vida material, la vida como ser humano en la parte de la mente, el cuerpo y el espíritu. Parece todo como muy fácil y a la vez como si estuviera hablando de una película de las galaxias, pero a nivel de la realidad, en mi caso particular, que yo vivo aquí en la materia, el mayor ejemplo que puedo decirle es mi propia experiencia, es decir, todo lo que yo hablo siempre lo traigo primero desde la experiencia, es decir, yo primero lo averiguo, primero me llega la información a nivel de meditación y posteriormente yo averiguo, me informo, siento, practico, medito y a través de ese proceso logro entender de que sí, que se me manifiesta eso que estoy averiguando y uso las herramientas. En este caso hay una imagen que se llama Kadumag Elohim, que tú lo tienes, Luis, a ver si lo puedes poner en la pantalla. Y esa imagen me permite a través de un mantra, a través por YouTube puedes encontrar la capa 7 del ADN que tiene que ver con la divinidad revelada que cada uno tiene como origen lemuriano y también la capacidad que tiene uno de conectarse con su propia divinidad a través de esa despertar. La imagen es la del código hebreo de Adiós a las Armas, Membet Hei. Esta es la imagen, gracias. Perdona, como antes habíamos dicho empezar con la 14, por eso no tenía preparado. Sí, pero como de repente ya sabes que salen las cosas espontáneas del vivo. Vale. Bueno, en este proceso de esta pequeña explicación que he intentado de decirlo de la forma más sencilla, pero que de cualquier manera el que quiera expresar o preguntar, pues aquí tiene el programa y si no por teléfono, por WhatsApp o por internet puede comunicarse para averiguar más sobre el tema porque esto es importante a la hora de modificar el ADN y de poder utilizar nuestros dones. Quería hablar ahora con Víctor sobre el tema de su propia experiencia en relación a la información del ADN, porque yo sé, con Víctor hemos estado un tiempo bastante largo averiguando cosas y seguimos siempre averiguando sobre el tema, justamente sobre cómo transformo la información del ADN y cómo soy activa en ese proceso. ¿Qué podrías contarnos de tu experiencia en relación a lo que hemos hablado anteriormente? Bueno, pues mira, como has empezado hablando de Crayon, yo quería decir que cuando dijiste adiós a las armas, bueno, yo llevo estudiando a Crayon, escuchando sus canalizaciones y ahora mismo trabajo con su método. Para mí fue una revelación absolutamente la información, porque de alguna manera decía cosas que no había escuchado ni leído en ningún otro sitio, a pesar de muchos años de búsqueda, de leer mucho. Traía algo nuevo, algo fresco y a la vez tenía sentido, ¿no? Entonces seguía ahondando en la información, seguí leyendo libros, escuchando canalizaciones de Lee Carroll principalmente, aunque hay más canalizadores de Crayon, no solo Lee Carroll. Y así llegué al libro de las 12 capas del ADN, que lo compartí con Claudia. Y bueno, desde entonces estamos haciendo ese trabajo, ¿no? A veces es un poco... puede sonar surrealista, ¿no? Que vengamos con unos códigos hebreos o con unas afirmaciones de
palabras en hebreo que, como por ejemplo lo que tenemos aquí, Kadumá Elohim, que es como, bueno, ¿y qué? Puede parecer como echar valores fuera o cómo, cómo comprobamos que eso funciona. Es decir, puede parecer a veces que no tenga tanto sentido trabajar con algo así, pero la realidad es que no estamos trabajando a nivel mental, entonces no es una cosa que tengamos que entender. Se trabaja a otros niveles. Hay muchas partes del ser humano, hay muchas, está la conciencia, la mente con la inteligencia, está el cuerpo, pero hay un cuerpo emocional también. Es decir, al final la mente, que es con lo que nosotros estamos ahora, con lo que asimilamos la información, leemos, vemos el programa de YouTube, al final la mente es solo una parte y no entiende todas las partes y no conoce todo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la experiencia, nos queda practicar y en ese aspecto es donde sí puede sentirse una diferencia. Nosotros llevamos trabajando con esto más de un año, ¿no, Claudia? 2 años, 2 años, 1 año y medio. Bueno, antes habíamos tocado de otra Un año y manera, medio, sí, pero juntos más años, pero en el ADN 1 año y medio más o menos, que sí. estamos trabajando en la modificación del ADN. Y yo diría que los cambios son muy sutiles. Es un trabajo que debe hacerse con constancia, debe hacerse... mm, al final hay una explicación y al final se puede entender, pero hay que dar también un salto de fe, de decir, yo creo en esto y bueno, luego lo puedes entender, luego lo puedes sentirlo seguro. Pero hay que hacer ese pequeño salto de probar De con, constancia, sí. y constancia, efectivamente. Y bueno, Bueno, mi experiencia es sí. positiva, básicamente. Sobre el tema de justamente de esta capa, mejor dicho que no es por capa, se dice capa, pero son, como les decía, van interrelacionadas. Este hilo del ADN que habla sobre el tema de la divinidad revelada es como una forma de que se revele que somos más que un mineral, que una planta, que un animal, porque hemos ido evolucionando al punto de que somos seres humanos que tenemos una conexión con el universo. Entonces, en este punto se habla también de que, recordando de que hay muchas civilizaciones de otras maneras, en otros lugares, pero en esta que estamos viviendo, que es la Tierra, hay que tomar en cuenta que nosotros aquí tenemos la posibilidad de libertad de escoger en cada momento lo que queremos. Podemos escoger a la derecha o a la izquierda, o para arriba o para abajo, por lo que queramos. Y a pesar de que en los medios o lo externo de la vida nos pueda llevar a pensar de que realmente estamos encarcelados, pero hay algo mucho más profundo que la apariencia, que lo físico, que es lo que está pasando dentro de cada persona. Y cada ser tiene la posibilidad de escoger en cada momento todo lo que hace, todo lo que piensa y todo lo que manifiesta. Entonces, ahí es donde está esa conexión. Ahora, para terminar con esto del ADN, por favor, buscar, informarse, se puede transformar el ADN. Hay muchos canalizadores en el mundo para que ayuden en caso de que no lo puedan hacer solo. Que si lo quieren hacer solo, averigüen, investiguen, trabajen con los sonidos, trabajen con los mantras. Este principalmente trabaja con la lengua también lemuriana, que se dice Oayagüe Maru, y es una lengua muy parecida a la hawaiana y viene de una civilización muy antigua. Entonces, ¿cómo lo practico yo? Porque al final se trata de compartir lo que yo practico para ver si a ustedes les va. Entonces, para el que lo quiera practicar, la mejor manera que yo descubrí en mi experiencia de meditación fue que empecé a nombrarlos y empecé a bailar. Entonces, me di cuenta que había pues diferentes formatos en internet de música
que tiene que ver con esta parte del ADN, y entonces empecé a danzar para sentir, sobre todo para sentir, no usar la mente para estos ejercicios, sino sentir el cuerpo, comunicarse con el cuerpo, y a través de esas señales yo voy transformando, y si además soy consciente en ese momento de lo que me está llegando, que para eso está justamente la herramienta del árbol de la vida. El árbol de la vida me permite saber la información para que cuando yo use este mantra, yo con la intención y la mente transformo lo que está creado para decir, pues no, yo ahora voy a crear otra cosa, ya que tengo mi divinidad revelada, pues yo soy una parte divina, estoy parte del creador, estoy conectada al universo, y aunque tengo el libre albedrío, yo escojo conscientemente. Entonces, esa es la propuesta que tiene que ver con el ADN, o sea, informar. No es la única parte, obviamente, pero es un inicio. O sea, dentro de eso también ahí está el tema de todas las otras partes que están pendientes para algún programa que vaya saliendo para hablar un poquito sobre cada parte del ADN. Y bueno, dentro de eso también un poquito quería tocar en eso de salir de las armas, de la opresión que cada uno tiene, que pueden ser diversas, sobre todo por la mente, que me oprime con las preocupaciones, los pensamientos, con las cosas que me vienen al día a día. Pues hay una parte importante de tener conciencia, que es el saber lo que nos está pasando en cada momento, de pararse, de poder parar y decir, pues me voy a parar a ver qué está pasando, que no solo me quede con la opresión y vaya a un médico a tomar pastillas, o sea, que seamos conscientes que hay otras maneras, es verdad que hay muchas cosas que necesitan a lo mejor una ayuda de la salud tradicional. Yo no niego que pueda haber algo que te permita a paliar alguna cosa, pero realmente lo que nos oprime no es la parte física, sino lo que pensamos y sentimos. Entonces, vayamos a buscar esa herramienta a través de la escucha, es decir, me paro un poquito, me quedo, no sigo en la locomotora caminando por el día y me escucho. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, dentro de eso también quería contarle algo que queda en general para otro programa, que tiene que ver con que seamos capaces de reconocer que tenemos una parte que es mental, otra que es física, cuerpo, y otra que es espiritual. Entonces, siempre en este trabajo que yo vengo a compartir con ustedes, les vuelvo a reiterar que aquí estamos haciendo un trabajo de compartir para lograr esa integración, de lograr ocupar el tiempo necesario para cada área y no pensar solo que una es importante. Es decir, que la mente es importante de adiestrarla, de llegar a un momento en que yo soy la que dirijo mi mente, no mi mente me lleva todo el día purulando, ni tampoco me quedo solo con lo del cuerpo, que me puedo dedicar a lo mejor a dieta, ejercicio, pero y si no me ocupo de lo demás, también quedo un poco desvalida. Entonces aquí se trata de aprender pequeñas herramientas que son grandes herramientas que me permitan. Entonces, dentro de eso, para lo que es la mente, que es la precursora de lo que nos pasa, porque la mente es por donde salen las ideas que nos hacen tener emociones, llegar a una actitud, a una acción, pues ahí hay el mecanismo de la meditación. Entonces, recordarles que antes de usar la meditación, cuando estamos en el coloco de la cabeza, pues ir a la parte física primero de cómo me calmo físicamente. Entonces ahí está el yoga, está el qigong, el tai chi, están los estiramientos, que eso también yo lo he ido descubriendo, no es algo que he estado así desde que nací. Entonces me he dado cuenta que cuando medito, después de hacer eso que es físico, recién estoy como, ahora estoy en mi sitio, me siento en mi sitio de Buda interior, y entonces me quedo ya en mi estado de escucha interior. Entonces, esos son pequeños ejercicios. Entonces, ahora, hablando sobre el tema sobre la mente, la mente tenemos una rama que se trata sobre arqueotipos, es decir, los seres humanos tenemos unos arqueotipos y que se relacionan con 7 arcanos mayores. Si alguna vez han escuchado el tarot, mucha gente ha utilizado tarot. Los tarot son como el espejo
del alma. Entonces, el tarot es una herramienta que también me puede ayudar a poder llegar al punto de autoconocimiento, para poder calmar la opresión que siento. Entonces, dentro de eso hay 22 arcanos mayores, y dentro de esos arcanos mayores está dividido en 7, 7, 7, y el último es el que decide qué es lo que va a hacer, si va a ir hacia un lado o en otra dirección. Entonces, en esos 7 arcanos mayores iniciales, que son del 1 al 7, esos 7 arqueotipos tienen que ver con mi mente, cómo funciona mi mente. Entonces, el autoconocimiento es que yo investigue cómo funciona eso para que yo me autoconozca a través de esta herramienta también válida que es los arcanos mayores. Dicho esto, paso a ese código número 14. Bueno, aquí vamos a trabajar con Víctor también, con referente a este código que tiene que ver con proteger al inocente, a Dios, a las almas contra la opresión. Tiene que ver con sentir opresión que muchas veces se manifiesta externamente. Es decir, yo siento que la vida me ataca o no me deja ser yo misma, y en realidad son mis propios temores inconscientes que están dentro de mi ser que hacen que eso se manifieste. Independiente de que yo pueda ver un televisor, una noticia que me está prohibiendo algo, ¿vale? Por dar un ejemplo sin entrar en polémica. Es decir, si yo externamente alguien me prohíbe algo, yo puedo sentir opresión, pero en realidad la opresión verdadera está dentro del cuerpo, es decir, lo que es el sentido de adentro. Entonces, esa opresión tiene que ver, como decía Luis, no es una opresión hacia afuera, vamos a hablar de la opresión interna. ¿Qué es lo que me oprime? Entonces, muchas veces lo que me oprime es algo creado por mi mente, por una programación. Entonces, es como que la vida me ayuda. En este caso, cuando yo me siento oprimida, lo primero que tengo que hacer es ordenar el escritorio. Es decir, yo estoy en un escritorio donde tengo un montón de historias, o tengo un sitio en mi casa donde tengo todo patas arriba, y entonces eso me oprime. Eso es como una cosa metafórica. Y eso, como me oprime, yo tengo que buscar una herramienta que me permita calmar, respirar y ver qué hago para salir de esa opresión. Entonces, lo primero es ordenar el escritorio mental. Entonces, para eso necesito los estiramientos, hacer la meditación, trabajar con los códigos hebreos, o hacer yoga, o lo que yo sienta que es lo que me atrae. Entonces, en este caso, quería preguntarle a Víctor, de todas las herramientas que he aprendido a través de este viaje, ¿qué es lo que a ti más te ha servido, aparte del código 14, que tiene que ver con unas letras hebreas, Mem Bet He, que tiene que ver con salir de la opresión? Pues yo he tocado muchos palos, en verdad. La meditación, desde luego, pero también señalando que la meditación es algo muy personal. Puede ser la meditación como lo que estabas tú comentando ahora con los códigos hebreos. Mira, aquí se ve. Esta es la otra cara del código. Puede ser la meditación con los códigos hebreos. Eso ayuda mucho con la personalidad y calma los mares revueltos de la mente, ¿no? Ese ego peleón. Pero bueno, también hablabas de físicamente, pues está comprobado que la gente que practica deporte, el deporte lo hace sentir mejor, lo hace centrarse, salir a pasear. Yo tenía un amigo también con el que nos gustaba mucho conversar, en plan desarrollar conversaciones profundas, como tú y yo hemos hecho otras veces, y solo surgía en esas conversaciones entre nosotros cuando salíamos a pasear en la naturaleza. Si no, no se daba. Pero bueno, como rutina de un tiempo a esta parte, básicamente la meditación con los códigos hebreos es lo que más estoy usando y me está funcionando. Y también estoy usando el método de Crayon. En los últimos 4 meses, Crayon, a través de otra canalizadora, no de Lee Carroll, compartió un método de sanación que se basa en
llaves espirituales en geometría sagrada y también me funciona. Yo la verdad que mi camino de evolución interior está muy ligado a Crayon justamente desde la pandemia. Me llegó a mi vida su información, sus canalizaciones justo cuando empezaba la pandemia. Y ahí te enchufaste. Sí, y desde entonces la verdad que contigo y con Crayon, tú eres mi otro pilar. Gracias. Yo les quería contar que a Luis y a Víctor que a veces cuando yo también he sentido esa opresión, porque la verdad es que es algo que no he tenido el mismo viaje que Luis, obviamente que cada persona tiene un viaje diferente. Luis alguna vez me ha comentado que él desde que era pequeñito tenía las capacidades despiertas, yo en este caso no, yo las desperté a partir del 2011, quiere decir que a mí se me despertó todo así como un cráter que salió para afuera y he tenido la suerte de tener muy buenas herramientas y muy buenos compañeros de viaje, también mucha ayuda espiritual, mi yo cuántico muy avanzado de darme mucha información y eso me ha permitido, pero realmente mi cambio más grande lo he tenido a través de las letras hebreas, a través del árbol de la vida y el autoconocimiento. Entonces, dentro de ese autoconocimiento, a mí siempre me viene la información de que seamos servidores humildes y que seamos capaces de compartir todo lo que experimentamos, porque hay siempre alguien que le ayudará esa pequeña expresión de la vida. Entonces, esto se trata de no copiar a nadie, sino de ver o escuchar las diferentes experiencias. Entonces, en este caso, el de la opresión tiene mucho que ver con los afectos también, con las falsas expectativas que el ser humano tiene por programaciones mentales que tiene, en el cual tiene siempre expectativas de todo, expectativas en el trabajo, expectativas afectivas, expectativas de todo. Y cuando eso no sucede, entonces nos oprimimos porque nos frustramos y eso produce algo energético en el cuerpo que produce un bloqueo. Y cuando se produce el bloqueo, se produce un bloqueo en los chakras, que son los circuitos energéticos. Entonces, cuando yo hago eso, yo misma me lo causo a través de mis pensamientos y mis emociones, caigo en el bloqueo que me impide avanzar con naturalidad y me impide también escuchar a mi maestro interno. Entonces, a mí principalmente este código me ha ayudado mucho en la frustración y en que cada vez que yo medito, cuando me he sentido frustrada porque las cosas no son como yo quiero, entonces el que no quiere es mi personalidad, mi ego, no es mi yo cuántico el que no quiere. Mi yo cuántico siempre quiere evolucionar y estar al servicio en el amor, pero mi personalidad a veces pasa por esos puntos en que quiere una cosa determinada por las falsas expectativas de estos pensamientos que están ahí como memorizados en la mente subconsciente. Entonces aquí, este código cuando lo usas te hace salir de eso con conciencia, es decir, que si yo puedo testarlo con un péndulo normal y preguntar dentro de los 72 nombres de Dios qué es lo que me está pasando y me sale el número 14, es un ejemplo de cómo funciona esta técnica, pues me sale el 14, nombro los 3 letras hebreas, medito con ellas, recibo la luz de inspiración que hace que yo tome conciencia de esto que me oprime y habitualmente lo que me produce es tener claridad a la próxima vez que me siento frustrada. Entonces, por favor, practicar. O sea, aquí no se trata de creerme, sino de practicar. Ahora vamos a pasar a otro tema. No sé si Luis quiere agregar algo de este tema. No, yo lo que quería preguntar, que cuando tú haces la terapia, vamos a decir, con esta carta, ¿es a través de una meditación o es a través de una toma de conciencia? Yo lo hago a través de una meditación en que nombro el código 3 veces, el que está ahí en la letra hebrea, en la estrella de 6 puntas, y enseguida canalizo, que es recibo la fuerza y espíritu de esa energía, esa potencia de luz, y entonces a través de eso me llega información y también recibo cambio en el ADN. Es decir, estoy transformando el ADN cada vez que uso las letras hebreas. Por lo tanto, estoy transformando mi ADN.
todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento a través del árbol de la vida, porque me permite sanarme a mí misma sin tener que acudir a que alguien me vaya a sacar algo, porque aquí se trata de que cada uno se haga cargo. Entonces, el otro tema es la carta 10, el código 10, que tiene que ver con miradas que matan, protección contra el mal de ojo y la envidia. Este código tiene que ver con la envidia o el mal de ojo, que todos tenemos en alguna proporción del 0 al 100%. Es decir, que como personalidad, cada ser humano tiene un porcentaje, por pequeñísimo, a no ser que esté iluminado, tiene un porcentaje, a veces mucho, a veces pequeño, que tiene que ver con la envidia. Entonces, con la envidia y con el mirar al otro como diciendo me gustaría tener lo del otro o vivir lo que vive el otro. Entonces, eso, que es muy habitual que suceda hasta que uno se desarrolla espiritualmente y puede ir trabajándose a sí mismo y valorándose a sí mismo sin la interferencia de pensar en lo que tienen los demás, cuando logramos fijarnos y observarnos a nosotros mismos, eso se va disminuyendo, o sea, el porcentaje de envidia va disminuyendo. Pero también hay algo importante en esto que pasa. Cuando yo tengo mal de ojo, cuando yo intencionalmente a lo mejor no lo hago, cuando pienso algo que el otro está viviendo y que yo no lo vivo y que a mí me gustaría, es decir, que en ese momento hay una envidia, una forma de lo que tiene el otro me gustaría para mí, pues aunque yo no le deseo nada mal al otro, hay una envidia. Entonces, en ese momento estoy creando una energía que no es del todo amor, o sea, no es amor único, hay una relación entre la emoción, el pensamiento que hay ahí y lo que yo estoy creando dentro de mí mismo. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Produce como una fisura en mi campo energético, que simboliza a que yo abro la puerta, o sea, abro una ventana, una puerta, un orificio. Y cuando sucede eso, puede venir una entidad de afuera porque está la puerta abierta o la ventana. Entonces entran las fuerzas ocultas que pueden justamente consumir mi energía y hacer que me debilite. Entonces yo me pongo peor o me desestabilizo. O sea, hay que tomar atención con eso, que esto no es que los demás todo el tiempo me están tirando flechas, no, es que yo me haga responsable de estar en mi centro y entender mis emociones. Es decir, cuando tengo emociones negativas o algo que es opuesto a la energía sutil del amor, pues produce esa fisura que hace que yo me quedo como desprotegida. Entonces ahí es cuando vienen las entidades o las larvas, lo que ustedes quieran llamar, viene aquí a meterse en mi campo magnético, a chupar de mi energía. Entonces, eso yo lo he vivido personalmente, es decir, que cuando yo he estado baja por alguna, no solo por tener algún sentimiento de mal contra alguien, sino cuando necesito sentirme protegida, pues lo primero es que estar en mi centro positivo. Entonces, Víctor y Luis, ¿qué podrían aportar en referente a su experiencia de vida en este tema de lo que pasa cuando tengo malos pensamientos y se producen malas emociones y malas energías? ¿Quieres comentar algo, Luis? Decir que, a ver, normalmente estamos todo el día pensando, ¿no? Y la gente lo que hace es ver la televisión, ver la prensa y atraen cosas negativas todo el rato, ¿no? Y eso hace que bajen la vibración y entonces cuando, en un supuesto que analizan o hacen cualquier cosa, ya tienen la aura rota, o sea, la tienen rajada desde abajo. ¿Por qué? Pues porque están siempre en el miedo, en el terror. Yo creo que aquí el hecho de también estar uno en el centro es evitar todo ese tipo de malas noticias o de estar con gente que está todo el día, bueno, vamos a decir, quejándose, ¿no? Con mal rollo, o familia sobre todo, ¿no? O estando en un trabajo donde no te apetece estar y te estás todo el día comiendo la olla. Yo creo que el problema es que cuando nosotros empezamos a percibir todas esas energías negativas o se nos pegan esas larvas, es porque no estamos en nuestro centro, porque siempre estamos bajando de vibración. Justamente, por baja frecuencia, sí. Yo tenía un amigo que decía, me hago mi meditación del cascarón dorado, me lleno de luz, salgo a la calle, me dicen esto, me dicen lo otro, se me cruza este y es como la cascarón dorado roto
Y ya pues, por ahí, claro. pues, sí, por ahí entran. Bueno, este código hebreo es muy bueno para cuando yo siento eso y cuando me sale en la meditación sin saber yo lo que me pasa. Si me siento débil, me siento enferma, me siento que me está pasando algo y me pongo a meditar con los 72 nombres de Dios y pregunto cuál necesito y me sale el 10, pues ya puedo saber un poquito qué es lo que me está pasando. Entonces, aquí se trata de que yo esté en mi centro, como dice Luis, y que realice mi propósito de vida, que es sentirme libre, plena y en mi centro. Y entonces esa es la idea. Entonces, bueno, aquí se trata de ser luz, de ser una inspiración para alguien o para uno mismo, sobre todo, que es lo básico de estar inspirado. Entonces, bueno, este código también me ayuda a entender las experiencias, es decir, me ayuda a entender el propósito de las experiencias que no me gustan, es decir, entender que son una oportunidad de crecimiento, de que yo vea algo que no he visto o que no he experimentado o que simplemente no lo entiendo. Entonces me ayuda a entenderme y a entender las situaciones. O sea que también tiene que ver con las puertas del entendimiento este código. Y me habla, ahora ya me está hablando a mi yo superior en este momento, que no me olvide de hablar que lo principal es que esta energía me ayuda a transformar mis relaciones, es decir, a transformar las relaciones más privadas que yo tengo, las más cercanas, las de las parejas, las de las personas con las que más convivo, ahí donde están las miradas de odio, de rabia, de rencor, de molestia, de que no te soporto o cualquier tema que uno tenga, ahí me habla de las relaciones más personales. Entonces, si yo necesito estar en mi centro y no sé cómo, y la otra persona que está al lado mío me saca de mis casillas, como lo llaman la expresión, entonces yo pues medito con este trabajo de luz y me alineo en mis hemisferios, porque además este canal tiene que ver, como lo ven ahí en el mapa, es un árbol donde hay unos dibujitos justo en las esferas de arriba que simbolizan los hemisferios derecho e izquierdo, que tiene que ver con actuar con sabiduría desde el entendimiento de la situación. Es decir, que a medida que yo entiendo, soy capaz de transformar todo lo que sucede, incluso las cosas que menos me gustan. ¿Vale? Eso es importante. ¿Quieren agregar algo más? Para pasar a la última. No, vale. Bueno, que a nivel de personalidad sí es verdad. Yo llevo una vida, a ver, llevo una vida bastante ordinaria, entiéndase por ordinaria, una vida común en la que yo tengo mi casa, que es la mayoría de la casa del banco, pago mi hipoteca, tengo mi trabajo, mi mujer con la que estoy casada y mi hijo, ¿no? Entonces, lo que viene siendo la vida estándar de familia, que podría definirse como lo habitual, ¿no? Y pues en ese día a día surgen muchos conflictos. Surgen conflictos con compañeros de trabajo, surgen conflictos con los hijos y con la esposa. Y sí es verdad que ciertos códigos en ciertos momentos han sido muy útiles. Por supuesto, respirar profundo, yo les recomiendo, respiremos antes de respiración, pero si hay tiempo suficiente como para tomarse un margen y meterse en una meditación, los códigos en eso me han ayudado mucho. Digamos, en templar, en la templanza. Sí, la tolerancia, la paciencia. Qué bien. Bueno, Sí. el último tema, antes de terminar el programa, tiene que ver con el número 16, el código 16, que es protección contra agresiones ocultas. Que en algún momento lo hemos verbalizado en otros temas, pero que eso es algo que tiene que ver también en este caso con la tristeza, que es una vibración muy baja. O sea, cuando tenemos tristeza, estamos en muy baja frecuencia. Quiere decir que puede pasar una aplanadora por encima que nos da igual porque la tristeza te consume.
Y eso hace que la persona, muchas personas o comen mucho o no comen nada, pero que la tristeza es un veneno para el alma, es decir, que es lo que tenemos que evitar. Pero si nosotros tenemos heridas que con el transcurso de la vida van saliendo esas heridas a medida que evolucionamos, pues obviamente que tenemos que transformar la tristeza y curarla. Entonces, para eso está este código, para darme una energía que me ayude a liberarme de mis heridas, que pueden ser heridas de otras vidas que yo traigo en mi mochila genética y en mi mochila de mi historia del ADN. Es decir, he cogido unos padres, una familia que tiene un montón de distorsiones que me llevan a trabajar la tristeza, porque mi padre tenía mucha tristeza, mis padres a lo mejor llevaban mucho tiempo con depresiones y son cosas que a veces son genéticas, otras veces son porque yo las he escogido para vivirlas. Y aquí estamos viviendo las polaridades, es decir, que una persona puede vivir mucha alegría y otra, pues, mucha tristeza. Entonces, pero la tristeza, como les decía, baja mucho la frecuencia. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando yo bajo la frecuencia? Pues lo que hemos dicho antes, se abre el campo áurico y quedan fisuras. Entonces, estoy abierta como un colador. Entonces, en eso estoy como, vengan aquí y consuman mi energía, la que me queda, porque con la tristeza estoy bastante baja. Entonces, yo, fíjate que ahora me alegro, pero en el pasado mío, yo vivía momentos de tristeza y vivía tristeza sin saber qué hacer. Ahora por lo menos tengo el aliciente de que cuando me pueda venir tristeza, aunque últimamente no, ya no me viene la tristeza después de esa incursión en el mundo divino, pues la tristeza te consume, pero también te impide ser feliz. O sea, te hace sentir que estás oprimido, que no vale la pena vivir, que qué estoy haciendo aquí. O sea, me vienen unos pensamientos, me pueden venir unos pensamientos totalmente de bloqueo. O sea, y estos estados de tristeza y depresión, más de alguno le habrá venido en algún momento de su vida. Entonces ahora tenemos que protegernos porque cuando tenemos esa baja frecuencia, las larvas se consumen y nosotros entramos en una bola que no lo para nadie. O sea, algo que era pequeñito se hace un cráter, o sea, una montaña gigante donde yo no sé cómo salir de ahí. Entonces, llevar cuidado cuando sintamos tristeza, cuando tengamos síntomas de depresión, entrar a un trabajo interior de protección. Este código me ayuda a salir de ahí y trabaja mucho la parte del ego, porque el ego se consume mucha tristeza, o sea, está el ego ahí potenciándose con esa emoción baja frecuencia y trabaja con este código, me ayuda a tomar sabiduría para poder entender desde un pensamiento sabio de mi yo cuántico, es decir, me logro entrar a un estado de conciencia que me permita entender lo que me está pasando. Entonces, llevar cuidado con eso y también me ayuda a levantarme, a salir, a impulsarme, a empezar a comer otra vez, a tomar otras decisiones, a cambiar el camino, la ruta. Entonces, para mucha gente que está perdida, que está depresiva, que no sabe qué hacer con su vida, este código le ayuda mucho para ver una luz en la oscuridad. Así que, bueno, les recomiendo eso por muchas razones, como ya se la he nombrado. Ustedes tomen la decisión desde la práctica. Víctor, me imagino que en algún momento de tu vida has tenido momentos de mucha tristeza y te habrás dado cuenta de que cuando tenemos tristeza parece que más atrae que te pasan cosas y que te sientes que vienen otras entidades o energías que ya te consumen. ¿Cómo lo llevas tú y cómo lo lleva Luis este tema de las agresiones ocultas? Pues yo sí he tenido etapas, he tenido mis momentos de más negatividad, tristeza, llámalo como quieras, pero vamos, sí, depresión, básicamente. Y sí, cuando lo has dicho muy bien, cuando se abre la puerta a que eso se asiente, ¿no? Que no es estoy triste un día, estoy triste otro día, sino que cuando se vuelve una tónica,
se vuelve como la rueda esa y sí, es complicado salir. A mí normalmente lo que me saca de ahí es una decisión personal, porque como tú decías, también te pasan cosas. Entras ahí en la rueda y te pasan cosas y no son las cosas que quieres que te pasen y te sientes con menos capacidad. Llega un momento en el que no te reconoces quién eres. Entonces, al final, para mí ha sido un momento de mirarme a mí mismo y decir, tío, ¿dónde estás? En un momento de que toca fondo, de que esas cosas que te pasan ya te pegan una aguantada, ¿no? Y eso pues te hace reaccionar y al final es una decisión personal el salir de ahí. Muchas veces yo no... generalmente salgo por mis propios medios. Si no te llamo y te digo que me eches un cable. Vale. Yo quería comentar que estamos ya a un minuto de cerrar, que Sí, si Claudia quiere vale. comentar actividades antes de irnos para que dé tiempo. Vale. Bueno, comentarles que estoy en un proceso de hacer muchas clases de péndulo hebreo, porque el péndulo hebreo es una herramienta muy rápida y fácil de practicar, que nos sirve para trabajar todos los aspectos del ser, incluyendo el ADN, y que estoy en eso, haciendo cursos online o haciendo cursos privados o haciendo cursos en grupo o lo que cada persona sienta. Que también atiendo en Murcia y que también me puedo desplazar a diferentes provincias para hacer charlas, también charlas explicativas, servicios y también canalizaciones. Eso para poder ofrecer un servicio. Y con relación a un tema del tarot justamente, es que también tengo ese proyecto nuevo que es practicar y enseñar, compartir esa enseñanza de los arcanos mayores para trabajar el tarot con los 22 arcanos para autoconocimiento, para hacer un trabajo de conocimiento interior a través del árbol de la vida y los arcanos mayores en meditación. Entonces, ese es un proyecto nuevo que también lo estoy llevando a la práctica, que va paralelo al trabajo de la transformación del ADN, que permite interactuar mente, cuerpo y espíritu. Eso les podría decir, y que siempre para adelante. Pues muchas gracias, Claudia. Te veo en 15 días o cuando toque. A Víctor también cuando quiera. Aquí es tu casa. Gracias, Luis. Y lo que queráis decir para despediros. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues yo simplemente que me alegro de estar aquí en el programa y que siempre es una experiencia de la que se aprende. Muchas gracias, Víctor. Y nada, pues gracias a ti, Luis, y a ti, Víctor, por ser compañeros de viaje y por seguir difundiendo la unidad con el Creador Divino y dejando una frase pequeñita que es: la unidad y el cosmos siempre están y es el verdadero alimento. Recordemos que ese es nuestro alimento principal, la conexión con lo divino. Gracias. Pues yo, contestando a lo que decía Claudia, yo si me encuentro mal, a terapia. Con lo cual, ustedes si se encuentran mal, aquí tienen a Claudia, tienen a Víctor, pero aquí los tenéis para que os hagan terapia y podáis salir de esa depresión, de esa fagocitación larvaria, os lo queréis llamar, o arcóntica, como lo queréis decir. De todo se sale, simplemente atraemos, somos luz, atraemos, pues hay que desparasitarse. Entonces, bueno, es un tema de aquí, siempre es de aquí, y interior nuestro. Aunque digamos que está fuera, siempre está aquí. Entonces, nada, a pasar con Claudia terapia online o presencial, o formaros y disfrutar por el camino, igual que con Víctor. Pues venga, familia, nos vemos. Ahora. Hasta luego. Hasta la próxima.